Buenas tardes, profesor. Nosotros somos el equipo número 2 y vamos a hablar sobre el cálculo integral en distintas materias. A mí me toca hablar sobre mecánica clásica. A mí tópicos de ingeniería mecánica. Y a mí estadística diferencial. Y a mí simulación y logística. El cálculo integral es una rama del cálculo, es fundamental para resolver los problemas en los que intervienen fuerzas, variables y desplazamientos. A través de la integración es posible calcular el trabajo realizado por una fuerza, la energía o de un sistema o incluso de la posición y velocidad de un objeto a lo largo del tiempo, cuando estas cantidades dependen de los factores cambiantes. Y ahora podríamos decir cómo se relaciona la mecánica clásica con el cálculo integral. Pues esto nos permite determinar el trabajo realizado por fuerzas variables, calcular el desplazamiento de un objeto de función de su velocidad y de igual manera también describe uno de los criterios que es describir el comportamiento de sistemas dinámicos complejos como partículas en movimientos bajo fuerzas no constantes. A continuación explicaré cómo se relaciona algún campo con la mecánica clásica con el cálculo integral. Pues esto lo podríamos decir que se relaciona con el trabajo realizado por una fuerza. El trabajo realizado por una fuerza sobre un objeto se define como la integral de la fuerza respecto al desplazamiento a lo largo de la trayectoria, seguido por el objeto en términos matemáticos, el trabajo W, que a continuación lo escribiré en el pizarrón, realizado por una fuerza F sobre un objeto que se desplaza a lo largo de la trayectoria X. A continuación escribiré la fórmula. La siguiente fórmula que acabo de decir es la siguiente. Que es W, que es igual al trabajo que se realiza, igual a la integral de f de x de dx, que esto significa f de x, que es la fuerza aplicada sobre el objeto. Como ejercicio tenemos una partícula que se mueve a lo largo del eje X, bajo la acción de una fuerza que depende de la posición de la fuerza. Nuestra función es f de x es igual a 3x al cuadrado, donde f de x es la fuerza que en newtons y en x es la posición en metros. Queremos calcular el trabajo realizado por la fuerza cuando la partícula se desplaza, donde x es igual a 0 metros hasta x igual a 2 metros. Como ya lo había explicado anteriormente, es nuestra fórmula, que W es el trabajo realizado, f de x, que es la función de la posición que tenemos en nuestro ejercicio. Como primera parte tenemos la integral de 3x al cuadrado de dx, por lo que el primer paso es de que tenemos que sacar el 3 afuera de la integral y dejamos solita la x al cuadrado, por lo que aquí se le va a sumar más 1, igual en la parte de abajo, más 1, entonces aquí nos bajamos el 3 y hacemos la suma de 2 más 1 es igual a 3 y en la parte de abajo igual a 3, entonces lo dividimos esta parte y nos queda 3x al cubo. En la parte de los intervalos, como ya he mencionado, tenemos el 2 y el 0. En esta parte lo evaluamos con los términos que nos dio y es igual 2 al cubo nos da igual a 8 y 0 al cubo obviamente nos va a dar 0, entonces es igual a 8 joules. Como segundo campo tenemos que el cálculo integral es esencial en la descripción del movimiento de partículas y cuerpos rígidos. Ahora el segundo campo que se relaciona al cálculo integral es mediante la integración que podemos determinar cómo cambia la velocidad, el desplazamiento y la aceleración de objetos a lo largo del tiempo. Las trayectorias de las partículas, especialmente como las fuerzas, son variables. Se derivan ecuaciones diferenciales que describen cómo posición de una partícula depende de las fuerzas actuantes. Este proceso de integración es fundamental para modelar muchos tipos de movimientos en mecánica clásica, desde el movimiento rectilíneo hasta oscilaciones y trayectorias más complejas. Aquí tenemos las siguientes tres fórmulas que se relacionan al campo de mecánica clásica, que está relacionado a cálculo integral. Primero tenemos el desplazamiento, aceleración y velocidad. La primera tenemos x de t es igual a la integral de velocidad de tiempo, que esto se le conoce en esta parte, que es el intervalo de tiempo que se obtiene de la siguiente fórmula. Como tenemos la velocidad, que esto se refiere a la tasa de cambio del desplazamiento.
parte de aquí arriba y es la siguiente fórmula. Y por último tenemos la última fórmula, que es la aceleración, que es la tasa de cambio por parte de la velocidad, que aquí en esta parte, en esta fórmula, como lo podemos analizar, está derivando en la parte de la velocidad. A mí me tocó hablar sobre tópicos de ingeniería mecánica. Bueno, como bien sabemos, el cálculo integral tiene muchísimas ramas en las cuales nos ayuda a distintas materias. En este caso, una de las más importantes y en la que tiene más cálculo integral se refiere a tópicos de ingeniería mecánica. Esto se debe a que, como nosotros sabemos, por el cambio de fuerza o por el cambio de una variable necesitamos una integración para poder resolverlo. El cálculo integral se emplea desde el diseño hasta el movimiento de alguna máquina, por el cual en el tópico de ingeniería mecánica es súper importante. El cálculo integral tiene demasiadas aplicaciones en tópicos de ingeniería mecánica, como por ejemplo en el trabajo de las fuerzas, la dinámica, el volumen, la fuerza de otra fuerza, igual desde para poder resolver el cambio de alguna variable. Como estas también puede ser análisis de esfuerzos y de algún tipo de trabajo, como por ejemplo el área bajo la curva, también puede ser la demorficación del trabajo interno en materias sometidas de cargas, el diseño de análisis de máquinas, las aplicaciones de mecanismos de engranaje elevadas y también el análisis de esfuerzos de información. Bueno, como primer ejemplo tenemos el cálculo del trabajo del cilindro con un pistón. Y para esto el problema dice que un pistón se mueve dentro de un cilindro bajo la influencia de un gas comprimido. La presión del gas va a ser P, que varía con el volumen va a ser V. Y entonces tenemos que P igual va a ser a 100 con el volumen. Este va a ser en GPA, donde está en metros cúbicos, y para calcularlo, el trabajo realizado necesitamos pues mandarle el exponente, que sería que igual a 1 sobre metros cúbicos, que esto sería igual a 3 metros sobre cúbico. Entonces la solución del primer paso sería la fórmula que vamos a ocupar para pues resolver el trabajo realizado por un gas, que es esta. Y aquí pues lo que vamos a hacer es sustituir la relación de la presión, que sería igual a... Y aquí vamos a resolver la integral, que sería igual a así, sacamos el 100, se pone la integral, se pone el 3, el 1 y se pone un 1, como tenemos un 1 imaginario, y luego de esto quedaría así. Y luego vamos a resolverlo y quedaría... Evaluamos los límites, como aquí ya tenemos, pues podemos evaluar, y esto quedaría bueno, y nos quedaría que este es igual a 100.99 para el cálculo del trabajo del cilindro en un pistón. En el segundo ejemplo vamos a hablar del cálculo del trabajo realizado por una fuerza variable. Y bueno, pues nuestro problema habla de una fuerza que es igual a 5x cuadrada n, actúa sobre un objeto a lo largo del eje x, que x va a ser igual a 0, 0m, hasta x, que es igual a 3. Y aquí para esto pues vamos a calcular el trabajo realizado por la fuerza. La solución de este problema tendría que ser con la fórmula que hace un rato vimos. Sería
donde V va a ser igual al trabajo y f de x va a ser igual a los 5x cuadrado y los límites de integración va a ser pues de 0 a 3. Entonces que b sería igual a 3 y a sería igual a 0. Y bueno, pues para esto los límites de integración vamos a hacer, vamos a empezar a resolver lo que sería que v es igual a la integración de 3 abajo 0, aquí 5x cuadrada, con el dx, aquí calcular la integración que sería la integral de 5x cuadrada de dx, que es igual, se saca el 5, se pone la integración, x cuadrada de dx, y aquí pues esto va a ser igual a 5 de x más 1 sobre x más 1, que esto sería igual a, pues aquí como los dos sabemos que tenemos un 2, al 2 se le va a sumar un 1, entonces sería que esto es igual a 5 5x cúbica sobre 3, y aquí pues ya se le agrega la constante, aquí lleva una constante que sería más c. Nuestro siguiente paso sería evaluar los límites, que sería así. Y bueno, pues resolvimos. Aquí lo que hicimos fue a la constante le integramos los intervalos, que sería 3,0, y los evaluamos, le restamos el 3 cúbico sobre el 0 cúbico y nos dio igual a 5 tercios por 27, que esto fue igual a 45, y entonces el trabajo realizado por una fuerza variable fue de 45. Para entender la aplicación del cálculo integral dentro del contexto de la estadística inferencial, tenemos primero que entender la relación que guardan estas dos de una manera en general, aplicándolo más que nada a la estadística general. Luego vamos a pasar a la estadística inferencial. Tenemos que entender primero que su relación es muy estrecha, ya que el cálculo integral proporciona herramientas matemáticas orientadas más que nada a resolver problemas relacionados con la probabilidad y el análisis de datos aleatorios. En concreto, el cálculo integral se ocupa más que nada en proporcionar las herramientas para calcular probabilidades, encontrar límites y realizar operaciones de suma acumulativa, lo cual es fundamental dentro del contexto del análisis. Pasando ahora a hablar de la estadística inferencial, tenemos que entender que esta materia se centra en el análisis y comparación de diferencias entre grupos y operaciones, de grupos y poblaciones, utilizando también muestras pequeñas para así expandirlas. Más que nada, dicha disciplina utiliza técnicas estadísticas para identificar, medir y analizar las diferencias entre los grupos, con el objetivo de entender las relaciones entre las variables y las causas de las diferencias que podemos estar observando. Dicho cálculo entra más que nada en la utilización para tomar decisiones y hacer predicciones sobre poblaciones y las muestras, como ya habíamos dicho. Esto se utiliza también en métodos de estimación y pruebas de hipótesis, que a menudo involucran también al cálculo en el cálculo de las probabilidades, utilizando distribuciones de probabilidad, entre otras más aplicaciones que tienen el cálculo.
Más que nada también esta se centra en también también poder hacer una magnitud de la efectividad que tienen también en cierto porcentaje de población o muestras que estamos aplicando. Por último, para esto podemos hablar de la aplicación que tienen en diferentes ámbitos de trabajo, como en la medicina, que normalmente se utiliza, como ya habíamos dicho, en medir la efectividad que tiene medicamentos sobre cierto grupo de pacientes con cierta enfermedad. También se puede aplicar en el cálculo en las ciencias sociales, como lo es la psicología, aplicándose dentro del contexto de factores individuales como lo pueden ser pruebas de emociones o inclusive pruebas de inteligencia, que son las aptitudes individuales. Pasando en el ámbito de la economía, tenemos también que esta nos puede ayudar a estudiar la evolución y el cómo se están diferenciando diferentes economías dentro del contexto del desarrollo de sus diferentes países. Esto, en pocas palabras, es todo el uso que tiene la estadística diferencial, en qué se centra, qué hace y en qué entra más que nada la aplicación del cálculo integral. Aquí tenemos un ejercicio de lo que es básicamente la estadística diferencial. Tenemos que la muestra que nos están presentando son las puntuaciones de una muestra aleatoria de a las personas que se realizaron un test psicométrico, en las que los resultados fueron los siguientes: 25, 24, 22, 20, 15, 18, 17, 24, 16 y 21. Lo que nos piden determinar es lo siguiente: nos piden determinar estimaciones insesgadas y eficientes de la media, la varianza y de la proporción de personas que tienen una puntuación mayor de 22. Esto básicamente es lo que nos pide el ejercicio en la estadística diferencial. Y con lo primero que tenemos que hacer más que nada es sacar la estimación puntual de la media, que para eso tenemos que recurrir a la siguiente fórmula, que es una sumatoria. Lo que nos dice aquí el resultado de la sumatoria es que tenemos más que nada que sacar el cálculo de los resultados que nos están mostrando de los resultados de la muestra sobre nuestro número de observación. Al momento de hacer esta sumatoria, tenemos que nuestro resultado en el numerador es 212 sobre nuestro número de observación, que básicamente es las cuentas de todos nuestros resultados. En la parte de acá es el resultado de la suma de cada una de las cantidades y nuestro número de observación es la suma de nuestras cantidades sin contar el número de las variables, lo que da como resultado el número 10, que es la cantidad de personas que realizaron el test. Para sacar la estimación ahora sí de la estimación puntual de la media, tenemos que la división de 212 sobre 10 nos da 21.2. Esta sería la estimación puntual de la media. Y ya está, tenemos uno de los primeros puntos. Ahora lo que sigue es sacar la estimación puntual de la varianza, que para ello tenemos que recurrir a la siguiente fórmula, que es otra sumatoria muy similar a la anterior. De hecho, el único cambio que tiene es que aquí ahora se le agrega una potencia al cuadrado. Lo que tenemos que hacer es básicamente sacar la fórmula de la sumatoria, en el que volvemos a hacer lo mismo. Se hace la suma de cada una de las variables de cada uno de los resultados que sacaron las personas que realizaron el test. Este resultado, elevarlos cada uno de estos resultados al cuadrado, que serían estos, elevar cada uno de estos números al cuadrado, sumarlos y una vez con el resultado, que sería de 4596, restarlo por el número de observación que quedamos que era 10, que quedamos que era la suma de todo esto en conjunto, multiplicado por la estimación puntual de la media elevada al cuadrado, que sería de 21.2 al cuadrado. Una vez sustituyendo los valores sobre la fórmula, tenemos que el resultado de nuestra fórmula sería de 4596 menos nuestro número de observación de 10 por el valor de la estimación puntual de la media de 21.2. Todo esto dividido sobre el número de observación menos 1. Tenemos que el resultado de nuestra operación en el numerador sería de 101.6 dividido sobre la resta de 10 menos 1, que sería 9. Estas dos cantidades serán divididas y lo que nos dará un resultado de un 11.289, siendo esta la estimación puntual de la varianza. Ahora ya tenemos el segundo punto. Nos falta uno, que sería la estimación puntual de la proporción. Para sacar primero la proporción tenemos que recordar
que lo que nos están diciendo aquí es que la proporción es de las personas que tienen una puntuación mayor del puntaje de 22. Así que lo que vamos a recurrir sería a esta tabla de valores, que serían los resultados de las 10 personas que realizaron este test. Así que empezamos a contar. 21 es mayor, así que lo podemos contar. 24 es mayor a 22. 22 ya no lo contamos porque básicamente nos están pidiendo que sea mayor a 22. 20 menos es menor que 22. Otra vez nos volvemos a encontrar un 25. Lo contamos. 18 y 17 no cuentan. Y 24 sí cuentan. 16 y 21 no cuentan. Así que, por lo tanto, contamos con que serían 4 los valores que serían mayores a 22. Y listo, ahora podemos sacar la fórmula para sacar la estimación puntual de la proporción. Esta nos dice que sería el número de variables sobre nuestro número de observación. Sustituyendo tenemos que el número de variables es lo que hicimos, sacando las 4 variables mayores a 22, que serían 4, sobre nuestro número de observación, que sería todo el conjunto, 10. Lo que tenemos que hacer básicamente sería dividirlo, lo que nos daría un resultado de 0.4. Esto trasladado ya a porcentajes, tendríamos que nuestra proporción sería de que 40% de las personas que realizaron este test sacaron una puntuación mayor a 22. Esto y listo. Esto sería básicamente el conjunto de lo que nos están pidiendo determinar básicamente en el contexto de la estadística inferencial. Esto básicamente sería uno de los problemas comunes que se enfoca en desarrollar esta disciplina. Y ya sería todo. Bueno, a continuación tenemos lo que es el tema de la optimización y la logística. En este caso, uno de los campos en los que se puede aplicar es la optimización de rutas y de transporte. La optimización de rutas y de transporte permite modelar y garantizar o agilizar proyectos en tiempos, costos, consumos o recursos continuos. Así, por ejemplo, dentro de las empresas es más fácil optimizarlo utilizando el cálculo integral y algunos programas, por ejemplo Excel. A continuación daré un pequeño ejercicio acerca del cálculo. El ejercicio dice: un repartidor de paquetería se mueve por la ciudad a una velocidad variable. Debido al tráfico, su velocidad de función del tiempo t en horas está dada por la siguiente fórmula. Como podemos ver aquí, tenemos que calcular la distancia total. En esta parte ocupamos lo que son las fórmulas de las integrales para poder encontrar lo que es la distancia. En este caso, nuestra integral quedaría de esta forma. Tenemos d es igual a, sacamos nuestra constante, la integral de dt, sacamos el menos 10, que es nuestra constante, dt de dt. En esta parte ocupamos las fórmulas, que es igual a 30 dt, la integral de dt es t, menos 10. En este caso tenemos nuestra fórmula de x, de n más 1 sobre n más 1. Tenemos a t al cuadrado sobre 2. Lo que hacemos a continuación es simplificar. 10 entre 2 que nos da 5, t al cuadrado. Ya lo único que quedaría sería evaluar nuestra función con el valor 2. El 0 no lo contamos porque pues es 0 y pues no lo contamos. Entonces tenemos que 30 por 2 menos 5 por 2 al cuadrado, lo que nos da un resultado de 40. El cálculo integral también se puede aplicar dentro de la optimización de almacenamiento y inventario. Por ejemplo, de esta forma se permite modelar, analizar el flujo de productos dentro de un sistema logístico. Se usa para predecir la cantidad de stock, el tiempo, minimizar costos, ya sea dentro del transporte, productos, estadísticas, etc. Gracias al cálculo se permite la simulación y cambios continuos. Por ejemplo, existen herramientas importantes que se ocupan dentro de un almacén. Por ejemplo, puede ser las herramientas de logística MPS, RP. Estas partes ocupan fórmulas integrales, pero pues las ocupan de una forma más compleja, ya directa en la tecnología. No se aplican a mano, ya que por ejemplo es mucho más fácil meterlas dentro de un programa de simulación para simular los resultados. Como bien sabemos, el cálculo integral se empezó a originar en el siglo XVI de la mano de Isaac Newton.
En este momento el cálculo apenas empezaba a nacer y por lo tanto había otros métodos un poco más difíciles y que de plano algunos no se conocían al momento de hacer edificaciones, construcciones, máquinas o inclusive ya en aspectos más grandes, movimientos de los astros. Más que nada aplicándolo a nuestro contexto laboral y a términos más laborales y de trabajo. Esto hizo que la tecnología empezara a escalar de una manera muy grande. Mediante el cálculo se empezaron a responder preguntas que antes no se podían responder de una manera muy sencilla. Y por lo tanto empezamos a poder explicar conceptos como el momentum, la fuerza, la cinética, la fuerza potencial, tiro parabólico, entre otros, que nos han ayudado no solo en el contexto de la logística, sino en contextos laborales mucho más amplios, como puede ser también en la estadística inferencial, que nos ayuda a medir las poblaciones, nos ayuda a mantener un control o un estudio en este tipo de áreas, que nos ayudaría en el comercio. Pasando a la ingeniería mecánica, aquí es donde aplicamos los conceptos de la física clásica, que es la mecánica, traducido a movimientos básicamente. Volviendo a explicar estos temas anteriores, aplicándolos ahora a los contextos laborales, en la producción o inclusive en la distribución de mercancías o en la construcción y lo más importante, edificación de construcciones, notándose una clara evolución en poco tiempo en el tipo de construcciones que se han hecho a lo largo de la humanidad, a lo largo de la historia y también en todas partes del mundo. Esta es una manera muy resumida de definir la aplicación que ha tenido el cálculo en las diferentes disciplinas que se han ido originando y como ya hemos visto, estas se han ido actualizando y con el futuro estoy muy seguro que se va a seguir expandiendo. Y eso sería básicamente, de una manera general, lo que sería el cálculo integral y su aplicado dentro del contexto de distintas disciplinas o materias en el ámbito laboral.